El precio de la traición. ¿Cuánto cuesta? Para Daniel Herrera, no era nada. Pensaba que podía desechar a su esposa de 10 años, la mujer que había construido su mundo, como si fuera noticia vieja. Creía que podía pasear a su nuevo y joven modelo, Sofía, en el evento más exclusivo del año, la gala de la Fundación de las Artes Metropolitanas, y llamarlo una victoria. Imaginaba a su ex esposa, Clara, sentada en casa, destrozada e irrelevante, pero olvidó un detalle crucial. Cuando empujas a alguien al barro, no tienes ni idea de a quién conocerán cuando se levanten. Esta noche, Daniel Herrera está a punto de aprender esa lección frente a la élite de Madrid, porque su pasado está a punto de cruzar la puerta, y su futuro se la está abriendo. El aire en el ático, con vistas al Parque del Retiro, era denso con el aroma de colonia cara y una arrogancia latente. Daniel se ajustó las solapas de seda de su smoking Tom Ford, capturando su reflejo en la ventana de piso a techo. Las luces de la ciudad centelleaban debajo, un reino en expansión que sentía que por fin estaba listo para gobernar. «¿Qué tal me veo?», preguntó, aunque no era una pregunta, sino una exigencia de afirmación. Sofía, estirada en el sofá de cuero blanco, levantó la vista de su teléfono. Su vestido era un testamento del reciente bono de Daniel, un número rojo fuego y sin espalda de Alexandre Vauthier, que se aferraba a su cuerpo tonificado. «Como 1 millón de euros, cariño. No, como 1.000 millones», dijo con una sonrisa que mostraba sus dientes perfectamente enchapados. A Daniel se le dibujó una sonrisa. 1.000 millones. Le gustaba el sonido de eso. Era aspiracional. Por ahora era vicepresidente senior en Capitales Cruzadas de Élite, una firma de capital privado respetable. Pero la respetabilidad no era el objetivo. El dominio lo era. Y esta noche, la gala de la Fundación de las Artes Metropolitanas era su coronación. «Este vestido lo es todo, Daniel. Voy a hacer la comidilla de la fiesta», dijo Sofía, poniéndose de pie para dar una vuelta. «Seremos la comidilla de la fiesta», la corrigió él, con voz suave pero firme. Se acercó y colocó sus manos en su cintura. «Este es nuestro debut. El mundo necesita ver al nuevo Daniel Herrera, el verdadero Daniel Herrera». La parte tácita flotaba en el aire. Noel Daniel y Clara Herrera. Clara, su ex esposa. El divorcio se había finalizado hacía 6 meses, pero el sabor amargo aún persistía en su boca. No de arrepentimiento, sino de molestia. Los procedimientos habían sido una molestia, una tediosa ruptura de una vida que se le había quedado pequeña. Habían estado juntos durante 10 años, desde la universidad. Ahora la veía como una reliquia de su pasado, una fotografía en blanco y negro en su nueva vida a todo color. La recordaba siempre con ropa sensata, el pelo recogido, sus manos manchadas de carboncillo o pintura de sus pasatiempos. Había sido una estudiante de arquitectura cuando se conocieron, rebosante de pasión. «Quiero diseñar espacios que respiren», decía. Pero su ambición había sido discretamente guardada año tras año para apoyar la de él. Ella había gestionado su casa, organizado sus cenas de trabajo, revisado sus informes y celebrado sus ascensos como si fueran propios. Había sido la esposa corporativa perfecta, el andamio que le permitió construir su carrera. Y como todo andamio, estaba destinado a ser desmontado una vez que la estructura estuviera completa. El argumento final se repetía en su cabeza, una escena que había editado para su propia comodidad. «Ya ni siquiera me ves, Daniel», había dicho Clara, con la voz temblorosa pero sin romperse.
Estaba de pie en la cocina de su antiguo hogar, el que ella misma había renovado con esmero. Te veo, Clara. Simplemente no creo que queramos las mismas cosas ya, había respondido él con frialdad, mirando su reloj. Tenía una reserva para cenar con Sofía. ¿Qué es lo que yo quiero que sea tan diferente?, había preguntado ella, con los ojos suplicantes. ¿Estás contenta?, había dicho él, la palabra sonando como un insulto en su lengua. ¿Estás feliz con esta casa? ¿Con tus pequeños proyectos de arte? Mi mundo se está haciendo más grande. Necesito a alguien que pueda seguir el ritmo. Convenientemente había omitido la parte en la que ella había encontrado los recibos de hotel, la lencería que no había comprado para ella, las fotos sonrientes de él y Sofía en un viaje de negocios a la costa. Había enmarcado la narrativa para sí mismo y para sus pocos amigos mutuos restantes, como una ruptura consciente, una divergencia de caminos. Él estaba volando hacia la estratosfera. Ella estaba contenta de permanecer en el suelo. ¿Crees que se enterará de lo de esta noche?, preguntó Sofía, sacándolo de su ensueño. Estaba aplicándose la última capa de lápiz labial rojo rubí. Daniel se burló. ¿Quién, Clara? Dios, espero que sí. Espero que alguien le envíe un enlace a una columna de chismes. Tal vez entonces entienda lo que perdió. La imaginó en su pequeño apartamento al otro lado del río en las afueras, probablemente dibujando algo que nadie vería, o leyendo un libro. La imagen lo llenó de una satisfactoria sensación de superioridad. Él había ganado. ¿Lista para irnos?, le tendió el brazo. «Lista para hacer una entrada», ronroneó Sofía, tomándolo. Mientras el ascensor descendía, Daniel sintió una oleada de adrenalina. La gala no era solo una fiesta. Era un campo de batalla de influencia y percepción. Era donde se susurraban tratos con champán, y las fortunas se medían por el corte de un traje o el brillo de un diamante. Esta noche, con Sofía en su brazo, no solo asistía, estaba haciendo una declaración. Era poderoso, era deseable, y se había liberado del pasado tranquilo y sin pretensiones que era su primera esposa. Era completamente, dichosamente ignorante del hecho de que el andamio, una vez retirado, puede revelar una obra maestra que estaba oculta a la vista, y que las obras maestras, a diferencia de los edificios nuevos y brillantes, son atemporales y no tienen precio. El coche se detuvo ante la gran entrada iluminada del Museo de la Fundación de las Artes. Un río de vehículos de lujo fluía a su alrededor, depositando a la alta sociedad de Madrid en una alfombra roja de felpa que se abría paso hasta los icónicos escalones. El aire crepitaba con el flash de las cámaras y el bajo zumbido de una charla emocionada. «¡Espectáculo!», susurró Daniel, apretando la mano de Sofía. Un asistente uniformado les abrió la puerta y salieron al aire fresco de otoño. Los paparazzi, inicialmente enfocados en una actriz de Hollywood delante de ellos, giraron algunas lentes hacia ellos. Daniel se enderezó la corbata, un movimiento practicado de importancia casual. Guió a Sofía hacia adelante, su mano colocada con aire de propiedad en la espalda baja de ella. Ella hizo su papel a la perfección, sonriendo deslumbrantemente, inclinando la cabeza de tal manera, una sirena en escarlata. Eran una visión del éxito moderno, el financiero de traje impecable y su bella y joven compañera. Algunos fotógrafos gritaron: «¡Por aquí, gran sonrisa!». Sabían que era de Capitales Cruzadas, una firma con bolsillos profundos y una reputación creciente. Valían unas pocas fotos. Dentro, el gran salón se había transformado en un país de las maravillas etéreo. Arreglos imponentes de orquídeas blancas y ramas de cristal se extendían hacia el techo abovedado.
Los camareros, con chaquetas blancas impecables, se movían en silencio a través de la multitud, equilibrando bandejas de copas de champán relucientes y canapés intrincados. El sonido era una sinfonía de tintineo de cristal, risas sofisticadas y el suave oleaje de un cuarteto de cuerda que tocaba en un rincón distante. Daniel lo respiró todo. Este era su elemento. «Daniel, mi chico», resonó una voz. Era Roberto Finch, un director gerente de una firma rival, un hombre cuyo respeto Daniel anhelaba. «Roberto, me alegro de verte», dijo Daniel, estrechando su mano con calidez segura. «¿Conoces a mi pareja, Sofía?» «Un placer», dijo Finch, sus ojos haciendo un rápido escaneo de aprecio del vestido de Sofía. «Ustedes dos hacen una pareja. Capitales Cruzadas debe estar tratándote bien». «No me puedo quejar», dijo Daniel, con un encogimiento de hombros modesto que era todo menos eso. A medida que se adentraban en la multitud, Daniel sintió el efecto de su llegada. Vio las miradas, los susurros detrás de las manos. Vio a algunas esposas de sus colegas mirar a Sofía de arriba a abajo, con una mezcla de envidia y desdén, lo que le pareció particularmente divertido. Vio a Patricia Lángara, la columnista de chismes más notoria de la ciudad, tomando nota mental de su presencia. Perfecto. Para la mañana siguiente, su foto estaría en la página 6, cimentando su nuevo estatus. Era un conquistador, disfrutando de sus botines. Guió a Sofía hacia el salón de baile principal, haciendo un punto de detenerse y charlar con todos los que eran importantes. Era encantador, ingenioso y completamente magnético. Presentó a Sofía, no solo como su pareja, sino con pequeños detalles. La brillante mente de marketing detrás de... la mujer con el impecable ojo para el estilo, dándole un barniz de sustancia que sentía que se reflejaba bien en él. «Me alegro mucho de que viniéramos», susurró Sofía, con los ojos muy abiertos por el glamour de todo. «Este es un mundo diferente. Acostúmbrate», dijo él con suavidad. «Este es nuestro mundo ahora». Su mirada recorrió la habitación y sintió una punzada de algo que se negó a nombrar. Vio a parejas que llevaban décadas casadas, hombres y mujeres que habían resistido tormentas juntos. Vio la comodidad fácil entre ellos, las sonrisas compartidas que hablaban de una historia profunda. Le recordó, solo por un segundo, a cómo él y Clara solían ser en estas cosas. Ella siempre se quedaría cerca, su mano encontrando la de él en la multitud. Una señal silenciosa de apoyo. Ella sabía con quién hablar, a quién evitar, quién tenía el poder real frente a la ilusión de ello. Ella había sido su navegadora social. Apartó el pensamiento. Ese era el viejo Daniel, el Daniel dependiente. Él ya no necesitaba un navegador. Era el capitán de su propio barco. Luego vio exactamente a quién estaba buscando. Su jefe, el formidable CEO de Capitales Cruzadas, el señor Gerardo del Río, que estaba de pie con un pequeño grupo cerca de la exhibición de la subasta silenciosa. Del Río era un titán de la industria, un hombre cuya aprobación podía hacer o deshacer carreras. «Espera aquí, Sofía», le indicó Daniel, entregándole una copa de champán. «Es hora de rendir mis respetos». Se acercó, poniéndose su cara más seria y ambiciosa. «Señor Del Río, una noche maravillosa». Del Río se volteó, su expresión neutral. «Herrera, qué bien que vinieras. La firma debe estar representada». No le presentó a Daniel, a los hombres con los que estaba. Un sutil pero claro juego de poder. «Por supuesto, señor. Es el evento de la temporada», dijo Daniel, tratando de abrirse camino en la conversación.
Esa nueva adquisición en el sector tecnológico fue una jugada maestra, por cierto. Los números se ven incluso mejor de lo proyectado. Del Río asintió bruscamente. Estamos satisfechos. Su atención ya estaba divagando. Era claro que la conversación había terminado. Ligeramente rechazado, pero sin desanimarse, Daniel se retiró. No importaba. Su presencia había sido notada. Se reunió con Sofía, su ego aún completamente inflado. Tenía a la mujer hermosa, el trabajo de alto poder, el futuro brillante. Era intocable. Fue entonces cuando la atmósfera en el gran salón comenzó a cambiar. No fue ruidoso o repentino. Fue un cambio sutil en la presión, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud se calmó, y luego comenzó a hincharse de nuevo, pero con un tono diferente. Las cabezas giraban, no en un escaneo general de la habitación, sino en una dirección específica hacia la gran entrada. Una ola de silencio focalizado se estaba extendiendo desde la puerta hacia adentro. Los fotógrafos, que habían estado perezosamente tomando fotos de la multitud, de repente se revolvieron hacia la alfombra roja, sus flashes disparando en una andanada frenética y continua. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, de pie de puntillas para ver por encima de la multitud. «¿Llegó una estrella de cine?». Daniel estiró el cuello, molesto por la interrupción, y luego vio la razón de la conmoción. Un coche, no una Escalade o un Bentley, sino un Koenigsegg chesco raro e increíblemente elegante. Un fantasma de coche de millones de euros. Se había detenido. Era el tipo de vehículo que anunciaba no solo riqueza, sino una estratosfera diferente de existencia. Un portero, luciendo nervioso y excesivamente deferente, se apresuró a abrir la puerta del pasajero. Daniel observó, ligeramente curioso. ¿Quién podría comandar este tipo de atención? Y entonces la vio. Una mujer emergió del coche. La multitud entre ellos se separó por un momento, creando una vista perfecta y sin obstrucciones desde la entrada del salón de baile hasta los escalones delanteros. Por una fracción de segundo, su cerebro se negó a procesar la imagen. Era como ver un fantasma, pero un fantasma reinventado por un artista maestro. Era Clara, pero no era la Clara que él conocía. No era la mujer de zapatos sensatos y cardigans tranquilos. Esta mujer llevaba un vestido de seda azul medianoche, una creación personalizada de Schiaparelli que parecía verterse sobre su figura, brillando bajo las luces. Era elegante, audaz y absolutamente impresionante. Su cabello, una vez recogido, ahora estaba peinado en ondas sueltas y glamorosas que caían sobre sus hombros desnudos. Alrededor de su cuello había un collar de zafiros y diamantes que no solo brillaba, sino que resplandecía, captando la luz desde todas las direcciones. La copa de champán de Daniel se sintió de repente pesada en su mano. Su boca se secó y la pregunta de Sofía de antes resonó en su mente. Un cruel tormento de un universo que de repente se estaba inclinando violentamente sobre su eje. ¿Crees que se enterará de lo de esta noche? No solo se había enterado. Había llegado, y mientras un hombre salía del lado del conductor del hiperauto, un hombre que exudaba una confianza tranquila e inexpugnable que hacía que la propia fanfarronería de Daniel pareciera el berrinche de un niño. Daniel Herrera se dio cuenta de que su mundo perfectamente construido estaba a punto de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. El hombre que salió del lado del conductor del Koenigsegg era Nicolás de la Vega. El nombre en sí mismo tenía peso en habitaciones como esta, pero se pronunciaba en tonos bajos y reverentes, no gritado por los paparazzi. De la Vega no era dinero nuevo,
Ni era simplemente dinero viejo. Era dinero dinástico, una fortuna enraizada en el transporte marítimo y la banca europea que había sido hábilmente pivotada hacia la tecnología del siglo XXI y la energía sostenible. A los 42 años, era el CEO de innovaciones de La Vega, un gigante global que se tragaba compañías como Capitales Cruzadas para el desayuno. Era notoriamente privado, rara vez fotografiado, y su presencia en cualquier evento se convertía instantáneamente en el evento. Vestía un simple smoking negro, impecablemente adaptado, sin reloj llamativo, sin joyas ostentosas. No lo necesitaba. Su presencia era su declaración. Caminó alrededor del coche y le ofreció la mano a Clara. La forma en que la miraba no era la mirada posesiva que Daniel le daba a Sofía. Era una mirada de genuina admiración y profundo afecto. Le dijo algo, demasiado bajo para que alguien más lo oyera, y ella se rió. Fue el sonido de su risa lo que golpeó a Daniel como un golpe físico. Era más ligera de lo que recordaba, más libre. Era un sonido que no había oído en años, un sonido que había sofocado sin saberlo. La multitud, que se había separado por curiosidad, ahora se separaba por respeto. Nicolás de la Vega y su impresionante compañera comenzaron su ascenso por los escalones. Los flashes eran cegadores. Daniel, ¿quién es esa? La voz de Sofía era aguda, con una nota de pánico desconocida. La confianza se había evaporado de su rostro, reemplazada por un ceño fruncido y confundido. Esa mujer me resulta familiar. Daniel no podía hablar. Su garganta era un nudo de hormigón. Sintió un centenar de pares de ojos sobre él. Las personas que lo conocían, sabían de su divorcio ahora, miraban desde la radiante visión en la puerta hacia él y su pareja vestida de escarlata. La comparación fue brutal. Sintió una vergüenza caliente y punzante subiendo por su cuello. Él y Sofía habían intentado hacer un chapoteo. Clara y su compañero acababan de crear un tsunami. Esa es Clara. Finalmente ahogó el nombre. Sabiendo a ceniza, la mandíbula de Sofía se cayó. Sus labios perfectamente pintados se separaron con incredulidad. ¿Esa es Clara? ¿Tu ex esposa? ¿La que dijiste que era normal? Su voz era un chillido incrédulo. Miró de Clara de vuelta a Daniel y por primera vez un destello de duda, de reevaluación, entró en sus ojos. Clara y Nicolás se detuvieron en la cima de los escalones. Él la guió con un toque ligero en su codo. Sus movimientos eran fluidos y seguros. No caminaban en busca de atención. Simplemente la comandaban. Al entrar en el gran salón, el cuarteto de cuerda pareció vacilar por un momento antes de reanudar. Gerardo del Río, el jefe de Daniel, que apenas le había dado la hora del día minutos antes, se separó inmediatamente de su conversación y comenzó a moverse hacia la entrada con una zancada decidida. Un tiburón que siente sangre, o en este caso, dinero en el agua. ¡Nicolás! ¡Qué grata sorpresa!, resonó del Río, su voz ahora resumando una adulación que era nauseabunda de presenciar. Nicolás lo saludó con un asentimiento educado y reservado. Gerardo, un buen evento por una causa digna. Su mirada era tranquila, sin perderse la energía frenética que su llegada había causado. Y luego sus ojos, de un azul profundo e inteligente, recorrieron la habitación y aterrizaron por un breve y escalofriante momento en Daniel. No había malicia en la mirada, ni ira. Había algo mucho peor, completa y total indiferencia. Era la mirada que un hombre le da a algo que está a punto de pisar sin darse cuenta. Pero los ojos de Clara también lo encontraron.
Sus miradas se cruzaron a través del mar de caras boquiabiertas. Daniel había esperado ver triunfo en sus ojos, o tal vez un destello de dolor antiguo. No vio ninguno de los dos. Vio una fuerza tranquila y lúcida que nunca antes había visto. Era la mirada de una mujer que conocía su propio valor. Una mujer que ya no estaba definida por él o por su opinión sobre ella. En esa sola mirada, ella lo despojó de todo su poder. No era la esposa desechada. Era una reina que simplemente se había mudado a un palacio más grande. La realización se estrelló contra Daniel con la fuerza de un impacto físico. Esto no era solo un encuentro casual. Esto era una declaración. Pero no era la declaración de Clara para él. Era una declaración al mundo sobre quién era ella ahora. Él era simplemente un espectador insignificante de su ascensión. Los susurros estallaron a su alrededor, venenosos y rápidos. ¿Es esa la ex de Daniel Herrera? Dios mío, ¿qué le hizo? Ese es Nicolás de la Vega, de Innovaciones de la Vega. Está con ella. Escuché que el divorcio fue complicado. Claramente ella aterrizó sobre sus pies y sobre una pila de oro. Mira la cara de Daniel. ¿Y con quién está él? ¿Es de mal gusto? La palabra de mal gusto golpeó a Sofía como una bofetada. Se encogió. Su vestido escarlata, de repente, se sintió barato y ruidoso al lado de la elegancia atemporal de Clara. Las miradas de admiración que había recibido antes ahora se sentían como burlas. Ya no era un premio, era un premio de consolación. Y uno malo, además. Miró a Daniel, no con adoración, sino con acusación. Sus promesas de un mundo más grande y mejor se estaban desmoronando ante sus propios ojos. Él le había vendido un boleto a la lista A, pero parecía que su ex esposa era dueña de todo el lugar. Daniel se sintió atrapado. Quiso correr, desaparecer, pero estaba congelado en su lugar. Una estatua de humillación en un traje Tom Ford. Había venido a la gala para ser el hombre, pero en el espacio de 5 minutos se había convertido en el hazme reír. Clara, guiada por Nicolás, comenzó a moverse hacia el salón de baile, saludando a algunas personas con una sonrisa cálida y genuina. Se movía con una gracia que él nunca supo que poseía. Siempre la había visto como una persona con los pies en la tierra, práctica. Nunca se dio cuenta de que con el apoyo adecuado, las personas con los pies en la tierra pueden volar. El búho vio como su jefe, el señor del Río, adulaba a Nicolás, riéndose demasiado fuerte de algo que le dijo. Luego del Río se volteó y le hizo un gesto a Clara con profundo respeto. Se dirigían hacia ellos. No hacia él, sino hacia el estrado principal en la parte delantera del salón de baile. Su camino los llevaría directamente más allá del lugar donde Daniel y Sofía estaban parados, enraizados en su propio infierno personal. El momento que había temido era ahora inevitable. Se avecinaba una confrontación. Pero mientras Clara caminaba hacia él, luciendo regia y serena, supo con certeza nauseabunda que esto no sería una confrontación entre iguales. Sería una ejecución. Los pocos metros de alfombra persa que los separaban se sintieron como un paseo de vergüenza de 1 kilómetro de largo. El aire se enrareció alrededor de Daniel. Cada susurro del vestido Schiaparelli de Clara parecía burlarse del brillo sintético del vestido de Sofía. Nicolás de la Vega caminaba con el ritmo sin prisas de un hombre que es dueño de cada habitación en la que entra. Sus ojos estaban enfocados hacia adelante, pero Daniel sintió su poder periférico. El señor del Río, todavía unido al lado de Nicolás como un pez piloto a un tiburón, fue el que vio a Daniel primero. Un destello de molestia cruzó su rostro, como si Daniel
fuera un mueble desafortunadamente colocado en su camino. «Herrera», dijo su tono cortado y despectivo. Nicolás y Clara se detuvieron. El momento se suspendió en el tiempo. El ruido ambiental de la gala pareció desvanecerse en un rugido sordo, enfocando todo el sonido y la luz en este cuadro imposiblemente incómodo. Clara miró a Daniel, su expresión serena. No había ira, ni lástima. Era la mirada educada y distante que uno le da a un antiguo colega de un trabajo ya pasado. «Daniel», dijo, su voz pareja y fría. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y sonaba extraño, clínico. El orgullo de Daniel, magullado y golpeado, hizo una última y patética resistencia. Sintió una abrumadora necesidad de afirmarse, de demostrar que no era la figura patética que todos veían ahora. Hizo un gesto rígido hacia Sofía, que parecía querer que el suelo se la tragara. «Clara, ¿recuerdas a Sofía?», dijo, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Era un golpe mezquino y desesperado, un intento de recordarle la razón por la que su matrimonio había terminado. La mirada de Clara se posó en Sofía por una fracción de segundo. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. No fue el saludo de una igual, sino un descarte. Ni siquiera dijo su nombre. Había dejado a Sofía completamente insignificante, sin una sola palabra. Sofía se encogió visiblemente, su cara enrojeciendo un tono que chocaba horriblemente con su vestido. Nicolás de la Vega, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero cortó la tensión con la precisión del bisturí de un cirujano. Miró directamente a Daniel, pero sus palabras eran para su jefe. «Gerardo», dijo, su tono peligrosamente suave. «No sabía que Capitales Cruzadas fuera parte de nuestro portafolio filantrópico actual». El señor del Río palideció. «Nicolás, nosotros somos grandes admiradores del trabajo de la Fundación. Contribuimos anualmente». «Admirable», replicó Nicolás, sus ojos todavía fijos en Daniel. Luego giró ligeramente su mirada para incluir a Sofía. «El trabajo de la Fundación este año se centra en apoyar a artistas y diseñadoras emergentes, mujeres de sustancia y visión que quizás han sido pasadas por alto». Dejó que las palabras colgaran en el aire, cada una un dardo perfectamente dirigido. Daniel sintió que la sangre se le helaba, pero la jugada maestra aún estaba por llegar. Nicolás volvió su atención completa a Clara, su expresión suavizándose en una de genuino orgullo. Colocó una mano suavemente en su espalda. «Pero las presentaciones están en orden», dijo, su voz ahora proyectándose ligeramente para que los que estaban cerca oyeran. «Gerardo, no creo que te hayan presentado formalmente a mi prometida». Un jadeo colectivo fue audible de los invitados circundantes. «Prometida». La palabra detonó en el centro de la habitación. No era una aventura. No era un rebote. Era un compromiso de uno de los hombres más esquivos y poderosos del mundo. Los ojos de Del Río se abrieron con sorpresa, luego con una comprensión frenética y naciente. Miró de la cara serena de Clara a la horrorizada de Daniel. El cálculo profesional estaba ocurriendo en su cabeza a la velocidad del rayo. Mis más sinceras felicitaciones, Nicolás. A ambos», tartamudeó Del Río, extendiendo una mano a Clara. «Un placer, Ciudad Clara Larra», respondió ella, su apellido de soltera. Le estrechó la mano con firmeza. «Es un placer conocerte, Gerardo». Daniel sintió que el mundo daba vueltas. Larra. Se había despojado de su nombre. Se había despojado de todo lo relacionado con él. Pero Nicolás no había terminado. Esto no era una simple matanza social. Era una disección metódica. «Pero estás equivocado en una cosa, Gerardo», continuó Nicolás, una sonrisa débil y afilada tocando sus labios.
Clara no es solo mi prometida. Ella es la razón por la que todos estamos aquí esta noche. Hizo un gesto vago hacia el escenario en el otro extremo del salón de baile. El proyecto central de la fundación, este año, el que mi compañía ha suscrito con una subvención de 50 millones de euros, es la nueva ala de diseño contemporáneo de La Vega en el museo. El señor del Río asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto. Todos hemos estado esperando ansiosamente la revelación de los diseños esta noche. La sonrisa de Nicolás se ensanchó. Miró a Clara con pura adoración. Entonces permítanme presentarles a la fuerza creativa detrás de ella, la ganadora del concurso internacional a ciegas, la arquitecta principal y diseñadora de toda el ala de La Vega, la señora Clara Larra. Silencio. Un silencio profundo y resonante cayó sobre la gala. Daniel Herrera sintió que el suelo se hundía bajo él. No podía ser. Los pequeños proyectos de arte, los bocetos que había desestimado, la pasión que había llamado un pasatiempo, todo era real. Mientras él subía su escalera grasienta, ella había estado construyendo un imperio propio en secreto. No solo había aterrizado sobre sus pies, había construido su propia maldita plataforma de lanzamiento. El señor del Río se quedó boquiabierto, completamente atónito. Miró a Clara con un tipo de respeto completamente nuevo, uno que bordeaba el asombro. Luego miró a Daniel con una rabia asesina y naciente. Por fin lo entendió. Daniel Herrera, su arrogante y engreído vicepresidente, había desechado a una mujer que ahora estaba inextricablemente ligada a un proyecto de 50 millones de euros con Nicolás de La Vega, un hombre con el que Del Río había estado tratando de conseguir una reunión durante más de un año. La humillación fue absoluta. Fue una aniquilación pública, profesional y personal. Daniel había venido a la gala para presumir de su nueva vida brillante, solo para que la mujer que tiró fuera desvelada como la verdadera obra maestra de la noche. Clara hizo un pequeño y elegante asentimiento. «Espero presentar los diseños finales más tarde esta noche», dijo con calma. «Ahora, si nos disculpan, Nicolás y yo tenemos algunas personas a las que ver». Con eso, se movieron. La multitud se separó para ellos como el mar rojo. Dejaron a Daniel parado allí, una cáscara hueca de un hombre junto a una mujer en un vestido rojo, que estaba empezando a mirarlo con puro y no adulterado desprecio. Los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora no eran solo chismes. Eran su obituario profesional, siendo escrito en tiempo real. El resto de la noche transcurrió en un borrón de exquisita tortura para Daniel. Él y Sofía permanecieron congelados en su lugar por unos momentos, el epicentro de una onda de choque de chismes que ahora se irradiaba a través de la gala a la velocidad de la luz. Cada conversación susurrada, cada dedo apuntando, cada mueca, era una nueva puñalada de humillación. Sofía fue la primera en romperse. «Me dijiste que era una don nadie», siseó, su voz baja y venenosa. «Dijiste que era una artistilla triste viviendo en una caja de zapatos. Dijiste que yo era la mejora». «¿Cómo iba a saberlo?», replicó Daniel, su voz quebrándose. Estaba a la defensiva, perdido. Ella nunca hizo nada como esto antes. Tal vez porque nunca la dejaste. Los ojos de Sofía eran fríos y calculadores. Estaba reevaluando su inversión, y las acciones se estaban desplomando. La vida de glamour que Daniel había prometido era una mentira, una imitación barata de lo real. La vida que Clara ahora habitaba sin esfuerzo. Sofía no había mejorado. Había sido estafada. Antes de que Daniel pudiera responder, el señor del Río estaba de vuelta. Su cara era una nube de tormenta. Agarró el brazo de Daniel
con una fuerza de hierro, y lo condujo con fuerza hacia una alcoba apartada detrás de una columna de mármol. «¿Eres un idiota, Herrera?», gruñó Del Río, su voz un susurro letal. «¿O simplemente eres estúpidamente terminal?». «Señor, no tenía ni idea». «Cállate», lo cortó Del Río. «Simplemente cállate. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Hemos estado tratando de hacer negocios con Innovaciones de la Vega durante 2 años. Toda nuestra nueva estrategia de fondos tecnológicos depende de conseguir una parte de su nuevo portafolio de energía. He estado llamando a su oficina cada semana, siendo bloqueado por sus asistentes. Y esta noche, finalmente lo conozco. ¿Y con quién está comprometido? Con la ex esposa de mi vicepresidente idiota, la mujer a la que engañaste y a la que dejaste. La mujer que ahora es la diseñadora principal de su proyecto de legado de 50 millones de euros. ¿Ves el problema aquí, Daniel? Conecta los puntos por mí». La mente de Daniel era un muro en blanco de pánico. «Yo puedo arreglar esto. Puedo hablar con ella». Del Río soltó una risa corta, parecida a un ladrido, que carecía de humor. «No harás tal cosa. No te acercarás a la señora Larra o al señor de la Vega. Tomarás a tu cita», dijo la palabra con total disgusto, «y te irás, en silencio, por una puerta lateral. Mi oficina, el lunes, a las 8 a.m. «En punto», dijo Del Río, su voz bajando a una calma helada que era más aterradora que su rabia. «Y te sugiero que pases el fin de semana actualizando tu currículum». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Daniel temblando, su carrera pasando por sus ojos. Mientras tanto, al otro lado del salón de baile, Clara y Nicolás habían sido amablemente bienvenidos a la mesa principal, organizada por el director del museo y los jefes de la fundación. La conversación era animada, centrada en el arte, arquitectura y el futuro del diseño. Clara hablaba con una elocuencia y pasión que cautivaba a todos. No era solo una prometida, era una visionaria por derecho propio. Más tarde, durante un momento tranquilo, mientras estaban en un balcón privado con vistas a la ciudad, Nicolás le envolvió un chal de cachemir alrededor de los hombros. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente, su preocupación genuina. Clara miró el horizonte brillante de la misma ciudad que Daniel había mirado desde su ático. Pero su vista era diferente. Ella no estaba tratando de conquistarla. Era parte de ella. «Lo estoy», dijo, y lo decía en serio. «Durante años me sentí como una sombra. Pensé que su validación era lo único que me hacía real. Al verlo esta noche no sentí ira, no sentí venganza. Sentí nada. Es solo un hombre que solía conocer». Se volteó hacia Nicolás, sus ojos brillando de gratitud. «Viste algo en mí, Nicolás, cuando yo ni siquiera podía verlo en mí misma». Él sonrió, metiendo un mechón de pelo suelto detrás de su oreja. «Vi a una artista brillante. Vi a una mujer de una fuerza e integridad increíbles, que merecía tener su nombre en las luces, no escondido en las notas a pie de página de la historia de otra persona. Yo solo proporcioné el marco. Tú eres la obra maestra». Su momento fue interrumpido por aplausos del salón de baile. La presentación estaba comenzando. Era hora de que Clara subiera al escenario. De vuelta en la alcoba, el mundo de Daniel se había derrumbado por completo. Se dio la vuelta para volver con Sofía y decirle que se iban, pero ella ya se había ido. Escaneó a la multitud y la vio. Estaba hablando con Roberto Finch, el director de la firma rival. Se reía de algo que él dijo, colocando una mano delicada en su brazo. Su vestido escarlata, un faro de oportunismo. Ya había cortado sus pérdidas
y estaba buscando a su próximo inversor. Derrotado, Daniel se tambaleó hacia una salida lateral, ignorando las miradas curiosas y de lástima. Mientras empujaba la puerta hacia el aire frío de la noche, el sonido de los aplausos resonó desde el salón de baile, seguido por la voz clara y segura del director del museo. Y ahora es mi gran honor dar la bienvenida al escenario a la genio creativa detrás de la nueva ala, la señorita Clara Larra. Daniel no miró hacia atrás. No podía soportarlo. Había entrado en la gala pensando que era el rey de su propia historia, solo para convertirse en una nota a pie de página en la de ella. 2 semanas después, la ciudad todavía estaba llena de rumores. Las páginas de sociedad y las revistas de arquitectura se habían llenado de elogios sin aliento para el ala de la Vega. Clara Larra era la sensación de la ciudad, alabada no como la prometida de un multimillonario, sino como un nuevo talento formidable en el mundo del diseño. Su visión, una fusión de materiales sostenibles y espacios llenos de luz y centrados en el ser humano, fue aclamada como revolucionaria. Clara estaba en medio de un loft cavernoso y bañado por el sol en el centro, que ahora servía como la sede de su estudio de diseño. Los planos estaban extendidos sobre enormes mesas de roble, y un equipo de jóvenes arquitectos brillantes discutía animadamente muestras de materiales. El aire zumbaba con creatividad y propósito. Este era su mundo, un mundo que había construido a partir de las cenizas de su antigua vida. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Nicolás. Pensando en ti, no trabajes demasiado. El mundo puede esperar un día por su próximo edificio hermoso. Ella sonrió. Su relación era un puerto tranquilo en su ajetreada nueva vida. Él nunca la eclipsaba, nunca competía con ella. Simplemente celebraba su éxito, encontrando tanta alegría en él como ella. Era un compañero, no un propietario. Hubo un suave golpe en la puerta de su oficina. Su asistente, una joven astuta llamada Sofía, asomó la cabeza. «Señorita Larra, hay una entrega para usted. Un mensajero trajo una caja de cartón grande y plana. Insiste en dárselo en persona». Intrigada, Clara lo abrió. Adentro había un artículo enmarcado cortado de un importante periódico financiero. El titular decía: «Sacudida en capitales cruzadas. El vicepresidente senior, Daniel Herrera, se va en medio de la reestructuración». Debajo del artículo, alguien había pegado con cinta un recorte más jugoso de una columna de chismes. Era una foto de Sofía, de la mano de Roberto Finch, en un evento diferente. El pie de foto decía: «La pareja de poder más reciente de la capital, el financiero Roberto Finch y la deslumbrante Sofía, parecen inseparables en estos días». Clara miró los recortes por un largo momento. No había triunfo, ni regocijo. Solo había una tranquila sensación de cierre, como cerrar la última página de un libro largo y difícil. La caída de Daniel había sido tan rápida como brutal. Despedido de capitales cruzadas, se había vuelto tóxico de la noche a la mañana. Ninguna firma respetable lo tocaría. Era un estudio de caso sobre cómo no manejar tu vida personal y profesional. Su obsesión con la imagen había llevado a la destrucción de la suya. Sofía, fiel a su estilo, había saltado de su barco que se hundía al siguiente yate disponible. Clara deslizó los recortes en un cajón, fuera de la vista y fuera de la mente. Eran reliquias de un pasado que ya no tenía ningún poder sobre ella. Su futuro estaba aquí, en este estudio, en las líneas de los edificios que crearía. Esa tarde, caminó por el sitio de construcción en el museo. La base inicial había sido colocada.
Pasó la mano por el concreto fresco y liso, la base literal y metafórica de su nueva vida. Nicolás la encontró allí, vestido con vaqueros y un suéter simple, luciendo más como un profesor que como un multimillonario. No le preguntó por Daniel. No lo necesitaba. Simplemente le entregó un casco de seguridad y una taza de café caliente. «Va a ser magnífico», dijo, mirando el sitio en expansión, sus ojos llenos de orgullo por ella. Sí, Clara estuvo de acuerdo, mirando no a la construcción, sino al cielo azul claro de arriba. Lo es. Había sido el andamio para el sueño de otra persona. Ahora era la arquitecta del suyo propio, un futuro sobre una base de autoestima, talento y un amor que no se trataba de posesión, sino de compañerismo. Había perdido una vida que pensó que quería, solo para construir una que estaba más allá de sus sueños más salvajes. Y lo había hecho, no al encontrar a un multimillonario, sino al encontrarse primero a sí misma. Él era solo el compañero hermoso y solidario que había llegado en el momento perfecto para verla brillar. 6 meses habían pasado desde la gala. El invierno de Madrid se había descongelado en una primavera vibrante, y con él, el esqueleto de acero del ala de la Vega había comenzado a elevarse contra el horizonte. Era un monumento tangible a la nueva realidad de Clara. Ahora pasaba la mayoría de sus días en el lugar, su vestido Schiaparelli personalizado, reemplazado por pantalones prácticos a medida, botas con punta de acero y un casco de seguridad blanco que tenía Larra escrito en el costado. Se movía con autoridad, su voz clara y decisiva, mientras confería con ingenieros y capataces de construcción. No era solo la diseñadora, era la conductora de una sinfonía de creación, y nunca se había sentido más viva. Su relación con Nicolás se había profundizado, estableciéndose en el ritmo cómodo de una verdadera asociación. Él era su partidario más ferviente y su consejero más sabio, pero nunca intentó resolver sus problemas por ella. Entendía que su poder provenía de su propia agencia. Una tarde, mientras revisaba un complejo esquema de cableado en su remolque en el lugar, su asistente Sofía llamó, luciendo inusualmente indecisa. «Señorita de Larra», comenzó, «hay un hombre aquí. Tiene una carta para usted. Insiste en dársela en persona». Clara levantó la vista, molesta por la interrupción. «Estoy ocupada, Sofía. Pídale que la deje contigo». «Lo intenté, señora», dijo Sofía, su voz bajando. «Es Daniel Herrera». Clara se congeló. El nombre se sintió como una reliquia de otra época, un fantasma en el banquete. No lo había visto ni oído de él desde esa noche. Había escuchado los susurros de que se había visto obligado a vender el ático, que vivía en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, que era consultor, el eufemismo universal para estar desempleado. Un nudo frío de pavor se formó en su estómago. Parte de ella quería decirle a Sofía que la seguridad lo retirara, pero la curiosidad, y tal vez el último hilo persistente de una historia compartida, ganó. «Está bien. Hazlo pasar». Daniel entró en el remolque. El cambio fue impactante. El smoking Tom Ford, impecablemente adaptado, había desaparecido, reemplazado por un blazer barato y mal ajustado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y atormentada en sus ojos. Estaba más delgado, y las líneas del fracaso estaban grabadas alrededor de su boca. Aferraba un simple sobre blanco en su mano, como si fuera un salvavidas. «Clara», dijo, su voz ronca. «Daniel», respondió ella con frialdad, sin levantarse, sin ofrecerle un asiento.
Permaneció detrás de su gran escritorio. Los planos se extendían entre ellos como una barricada. «¿Qué quieres?» «Yo quería darte esto», dijo, dando un paso adelante y colocando el sobre en el borde de su escritorio. No la miró a los ojos. «Solo quiero que lo leas. Eso es todo lo que pido». Ella miró el sobre, luego a su rostro desgastado. El hombre poderoso e intimidante con el que una vez había estado casada había desaparecido. En su lugar había un extraño, vaciado por sus propias elecciones. «Bien», dijo, «lo has entregado. Ya puedes irte». Él levantó la vista, un destello de su antigua frustración mostrándose. «No podemos simplemente hablar durante 5 minutos por los viejos tiempos». «No tenemos nada de qué hablar, Daniel», dijo Clara, su voz firme pero no cruel. «Nuestro tiempo ha terminado. Por favor, vete». Derrotado, asintió lentamente y se alejó del remolque, arrastrando los pies como un hombre que tenía el doble de su edad. Clara se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo antes de finalmente recogerlo. Adentro había una carta manuscrita de 2 páginas. Era un desorden divagante y autocompasivo. Escribió sobre su arrepentimiento y sus errores, pero todo estaba redactado en el lenguaje de una víctima. Habló de la presión de su trabajo, de cómo se desvió, de cómo extrañaba la vida simple que solían tener. Nunca mencionó a Sofía por su nombre, refiriéndose a ella solo como un terrible error de juicio. El párrafo final era el verdadero propósito de la carta. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Clara, pero al ver lo que estás construyendo, me recuerda los sueños que solíamos compartir. Estoy en un lugar difícil. Una palabra tuya a Nicolás, o a cualquiera, realmente, podría cambiarlo todo para mí. Solo necesito una segunda oportunidad para volver a ponerme de pie. No estoy pidiendo caridad, solo que se me abra una puerta, para el hombre que una vez fui». Clara dejó la carta, una profunda tristeza invadiéndola. No por él, sino por la mujer que había sido, la mujer que habría creído en esta patética manipulación. No se arrepentía de lo que hizo. Se arrepentía de haber sido atrapado y de haberlo perdido todo. No la extrañaba. Extrañaba lo que ella le proporcionaba. Esa noche le mostró la carta a Nicolás. La leyó, su expresión ilegible, y se la devolvió. «¿Qué quieres hacer?», preguntó simplemente. «La vieja yo se habría sentido culpable», confesó Clara. «Se habría sentido responsable. Habría hecho la llamada». «¿Y la tú que está aquí ahora?», incitó Nicolás suavemente. Clara miró alrededor de su hermosa y pacífica casa. Luego pensó en la estructura que se elevaba en el museo. «La yo que está aquí ahora sabe que las segundas oportunidades se ganan, no se ruegan, y que no puedes construir un nuevo futuro sobre una base podrida». Sabía que no podía dejarlo sin respuesta. El silencio para un hombre como Daniel podría ser malinterpretado como una posibilidad. Necesitaba enviar un mensaje final y definitivo. Al día siguiente, fue a una unidad de almacenamiento donde quedaban algunas cajas de su antigua vida. Encontró lo que buscaba, un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero y desgastado de sus primeros años de matrimonio. Sus páginas estaban llenas de sus primeros diseños brillantes, casas suburbanas innovadoras, centros comunitarios, una propuesta audaz para una biblioteca en voladizo sobre un río. Estos eran los sueños que había compartido con él, los que él había llamado con condescendencia sus pequeños proyectos. No escribió una carta. Simplemente abrió el cuaderno de bocetos en un dibujo detallado de un atrio público lleno de luz, un diseño que era un claro antecesor del patio central del ala de la Vega. En la parte inferior de la página, con su caligrafía arquitectónica clara, escribió solo 7 palabras.
Siempre estuve construyendo. Simplemente no pudiste ver. Envió el cuaderno de bocetos a su dirección, sin dirección de remitente. No fue un acto de venganza, sino un acto de verdad. Era devolverle su propia ceguera. Semanas después, en su soso apartamento, Daniel recibió el paquete. Lo abrió y se quedó mirando el cuaderno de bocetos. Lentamente pasó las páginas. Cada dibujo un testamento a un talento que había ignorado y desestimado activamente. Por fin la vio, no como su esposa o su ex esposa, sino como la mujer brillante que siempre había sido. Se hundió en su sofá, el cuaderno de bocetos abierto en su regazo, y por primera vez no sintió ira ni autocompasión. Sintió el vasto y vacío peso de su pérdida. No solo había perdido a una esposa, había desechado una fortuna de un tipo diferente, un tesoro de talento y espíritu. Había sido demasiado arrogante y demasiado tonto para reconocerlo, y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos, que pasaría el resto de su vida a la sombra del mundo que ella estaba construyendo. Y esa es la historia de cómo una noche de arrogancia calculada llevó a una vida de justicia kármica. Es un recordatorio poderoso de que tu valor nunca está determinado por a quién dejas o quién te deja. Está determinado por lo que construyes dentro de ti mismo. Daniel pensó que él era el premio, pero solo era el precio que Clara tuvo que pagar por su propia libertad. Su triunfo final no fue entrar con un multimillonario. Fue entrar como ella misma, poderosa e íntegra. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Clara y la caída de Daniel? ¿Alguna vez has presenciado un momento de karma tan perfecto e inesperado? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale a este video un me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y tocar esa campanita de notificación para que nunca te pierdas otro de nuestros dramas de la vida real.